representante del Partido de la Revolución Democrática. Señor, para usted, ¿qué significa este Instituto Nacional Electoral? La transformación del IFE en el Instituto Nacional de Elecciones tiene como propósito fundamental el lograr cumplir con los principios que establece la Constitución, el dar legalidad, certeza, transparencia, imparcialidad y máxima publicidad al asunto de las elecciones para efecto de acabar con dudas. Hay avances en la larga lucha por reformas electorales desde el 77 hasta la fecha, iniciando con el registro de partidos que estaban proscritos, como el caso del Partido Comunista Mexicano, a la reforma que plantea hoy y que pretende sobre todo regular el asunto del financiamiento a los partidos, del financiamiento en general de campañas electorales, para regularlo, para evitar excesos, para evitar que llegue dinero de no sé, sin saber de dónde, y que a través de esto influya determinantemente o poderes fácticos o el propio crimen organizado como tal. Segundo, el lograr regular la propaganda gubernamental, evitar los excesos, los abusos y el uso de la misma para desprestigiar, para bombardear, para de alguna manera anular o aniquilar a determinado contendiente en el marco de la campaña. Y un tercer elemento que tiene que ver con evitar que se usen los programas sociales para la compra y coacción del voto. Son parte de lo que pretendemos, entre otras cosas, ordenar, y desde luego va más allá porque pretendemos que el INE regule y además organice las elecciones, no solamente las federales, sino también las de los estados y municipios, para evitar los excesos, abusos e intromisiones de gobernadores que se han convertido en verdaderos virreyes en cada uno de los estados y hacen y deshacen, ponen y quitan a su antojo en cada una de las entidades. Esto es lo que se trata de combatir para poder darle certeza al ciudadano de que su voto cuenta, de que su voto vale y que lo único que garantiza la elección y la transparencia de la misma es que los votos cuenten y se cuenten para efectos de garantizar una elección limpia y transparente. El ciudadano lo que esperaría al ir a emitir su voto con el nuevo INE es que su voto se cuente, sea libre, sea producto del ejercicio de una práctica legalmente protegida de libertad, para efectos de que lo único que determine el triunfo o la derrota de un candidato sea el contar bien, con claridad, con transparencia, los votos. Los nuevos consejeros fueron producto de un acuerdo. Yo digo que los consejeros tienen la obligación de acreditar, de recuperar confianza y credibilidad perdida en el árbitro electoral, pero creo que lo más importante es el asunto de la legislación secundaria para acotar, para precisar el asunto de las funciones de cada uno de los consejeros, qué deben hacer, qué les corresponde interpretar de la ley para que no vayan más allá de lo que la propia ley establezca. Si hacemos ordenamientos secundarios puntuales, sin ambigüedades, sin prestarse a otras interpretaciones, creo que vamos a lograr que los consejeros puedan cumplir con su función. Solamente aquel que de plano le guste, diríamos, o ya tenga el papel de la convicción de jugar un papel francamente distorsionador y francamente en otra actitud de boicoteador del INE, pues se exhibirá, pero todos los demás, los que tengan un mínimo de ética y de honestidad, podrán cumplir cabalmente con la función de reivindicar al INE y de hacer que se acredite como un árbitro electoral de alta calidad y profesionalismo. Y bueno, pues por el Partido Acción Nacional escucharemos el punto de vista del señor diputado José Alfredo Botello. La Cámara de Diputados de la 62ª legislatura dimos un paso muy importante
el 5 de diciembre del año pasado, cuando votamos en el pleno de la misma por el fortalecimiento de lo que era el Instituto Federal Electoral para convertirlo en el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Federal Electoral por más de 20 años le había dado sustento en la viabilidad democrática en este país para que el voto de los mexicanos se contara, y con ello tener acceso a la alternancia tan querida en este país. Así fue como nosotros decidimos, por la mayoría plena de esta Cámara de Diputados, por la vía plena, también en la votación plena de la Cámara de Senadores y por los congresos estatales, conformar una nueva institución democrática ciudadana que es el Instituto Nacional de Elecciones, el cual va a ser el encargado de llevar a cabo las elecciones federales, las elecciones locales tanto en el ámbito estatal como en el ámbito municipal, y será ella quien esté garantizando que el voto de todos nosotros se cuente y se cuente muy bien. ¿Qué significó este gran paso que hemos dado en la democracia mexicana? Significa que en aquellos lugares donde desgraciadamente se estaban dando la injerencia de los gobiernos estatales e incluso también del gobierno federal con sus programas sociales para incidir en la voluntad del ciudadano en la emisión de un voto, hoy no sea factible, ya que hoy por hoy el nuevo Instituto Nacional Electoral será quien incluso elija a los consejeros electorales que habrán de integrar los órganos locales electorales y no sea el Congreso, a propuesta de los gobernadores, quien los elija. Además, que la Cámara de Senadores también sea quien elija a los magistrados que integran las salas electorales que velen precisamente y revisen el actuar de cada uno de esos órganos. También que tareas tan importantes como es el Registro Federal de Electores siga siendo del Instituto Nacional Electoral, pero que ese padrón sirva tanto para elecciones federales, tanto para elecciones municipales y elecciones estatales, porque actualmente los órganos locales electorales tenían que conveniar con el Instituto Federal Electoral para aplicar ese padrón. También tendremos representaciones en las casillas de las elecciones concurrentes, esto es, donde confluya la elección estatal con la federal y la municipal y sea una sola mesa directiva, quien sea la mesa que receptúe la votación de todos los mexicanos. Con ello no va a haber una duplicidad de funciones y desde luego también en el ámbito de capacitación va a haber una única instancia la que realice esta actividad y no como antaño, que era el órgano local y el órgano federal. Desde luego unos y otros podrán complementarse. El asunto de fiscalización también será una actividad que realice el Instituto Nacional Electoral y con eso no podrá ser los órganos locales quienes estén revisando los gastos de campaña, por ejemplo, de los partidos políticos y cómo aplican los recursos públicos y los recursos particulares que van a la vida partidista. Incluso también llevamos una decisión para que si hay rebase en el tope de campaña, la sanción no únicamente sea para una amonestación o también una sanción de carácter económica, sino ahora aquel que rebase los actos de campaña va a ser sancionado incluso con la anulación de la propia candidatura. Desde luego acotado esto siempre y cuando sea mayor a un porcentual que va en el 4% de esos gastos de campaña. Son situaciones que vamos transitando y vamos mejorando en cuanto a la vida democrática de este país. En esta Cámara de Diputados, una vez que resolvimos esta reforma constitucional que fue publicada el 10 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, nos dimos a la tarea de elegir a los consejeros que hoy integrarán el Instituto Nacional Electoral por los siguientes 3, 6 y 9 años,
Esto es porque van a ser cambiados o van a ser rotados en esos 3, 6 y 9 años, dependiendo para el tiempo de que fueran electos. Y son ciudadanos que fueron evaluados por un órgano consultivo, integrados por representantes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por un quinteto de ciudadanos que estuvieron en un grupo interdisciplinario que lanzaron una amplia convocatoria a todos los ciudadanos que consideraban que pudieran formar parte de este Consejo Ciudadano, al cual se inscribieron incluso también algunos que ya han sido consejeros del órgano electoral superior, así como algunos otros que todavía estaban en funciones. Para completar todo este panorama, todo este prisma de todos los colores que hay en la Cámara de Diputados, conoceremos ahora el punto de vista del Partido Revolucionario Institucional. La creación del Instituto Nacional Electoral es una muestra más de que los diputados que integramos esta legislatura estamos trabajando arduamente en la construcción de acuerdos y consensos, anteponiendo los intereses del país a cualquier interés de grupo o cualquier interés partidario. Yo quiero decirles que el trabajo conjunto que hemos venido realizando las diferentes fuerzas políticas al interior de esta Cámara de Diputados nos han permitido, en consenso mayoritario, haber hecho una integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y darle vida a esta nueva institución que inaugura una nueva etapa en el fortalecimiento de la democracia mexicana. Sin duda alguna, el Instituto Nacional Electoral tiene frente a sí un gran reto, que es dar certidumbre y dar la garantía a todos los mexicanos de que habremos de estar viviendo procesos democráticos transparentes, equitativos y con un gran apego a derecho. No tengo tampoco duda de que es un orgullo pertenecer a una legislatura como esta, en donde se ha privilegiado el diálogo, donde se han privilegiado la construcción de consensos y donde finalmente la propuesta que hemos hecho los diferentes grupos parlamentarios ha logrado salir adelante para dar paso a esta nueva etapa en donde hemos pasado primero del Consejo Federal Electoral, que era un órgano dependiente totalmente de la Secretaría de Organización, a la creación de un Instituto Federal Electoral que gozó de autonomía y hoy a este Instituto Nacional Electoral, que es una institución fuerte, robusta, que podrá tener injerencia incluso en los procesos electorales de las entidades federativas en donde así lo requieran los actores fundamentales de la participación democrática. Hemos tenido la oportunidad de que la Cámara de Diputados en esta legislatura dé la muestra de la gran capacidad que existe en función de precisamente construir esos acuerdos y esos consensos. Hay que recordar que tuvimos una convocatoria abierta en la que participaron más de 300 ciudadanos mexicanos que con interés de integrar el Instituto Nacional Electoral presentaron sus documentos y acreditaron tener la experiencia y el conocimiento en la materia. Estos 300 ciudadanos fueron evaluados y revisados por un Consejo Nacional de Evaluación que fue integrado, entre otros, por un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Federal de Acceso a la Información y de la propia Junta de Coordinación Política. De ahí surgieron 55 ciudadanos que fueron evaluados favorablemente para formar 11 quintetas en donde se propusieron al Pleno de la Cámara de Diputados y finalmente en tiempo y en forma antes del día 8, como lo establecía la propia convocatoria para elegir y designar a estos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los diputados tuvimos la capacidad de tomar una decisión, a diferencia de lo que había sucedido en otras ocasiones y en otros tiempos donde inclusive el país vivió la incertidumbre, teniendo que haber parado el proceso y haber detenido el reloj
legislativo para poder dar pie a la construcción de estos acuerdos que tardaron no solamente semanas, sino meses. Hoy estamos, como les decía, ante un reto muy importante, y lo que podemos esperar los mexicanos en esta nueva etapa de consolidación democrática de nuestro país es justamente tener una institución fuerte que garantice la transparencia, que garantice la equidad, que fiscalice puntualmente, pero sobre todo que nos dé a los mexicanos la certeza de que los procesos electorales que vamos a vivir en los próximos años habrán de ser procesos electorales en donde el voto, la participación y la opinión de cada uno de los ciudadanos serán tomados en cuenta y serán perfectamente bien evaluados para que tengamos las autoridades y los representantes que la mayoría decidamos. La garantía y la certeza de que habrá un proceso electoral totalmente apegado a derecho, en donde no se favorecerá absolutamente a ningún partido político, donde las reglas serán parejas para todos, donde estarán claros los recursos que estarán financiando las campañas y a los partidos políticos, y finalmente donde habrá de prevalecer los principios básicos de la democracia, y donde cada voto emitido por cada ciudadano será contado y será tomado en cuenta para que al final la decisión de la mayoría sea la que prevalezca en un marco de armonía, de concordia y de unidad nacional. Bueno, pues eso ha sido todo en esta emisión. Ha escuchado usted los puntos de vista de todas las corrientes políticas representadas en San Lázaro en torno de este Instituto Nacional Electoral, que más que la sustitución de otro órgano debe ser visto como la prolongación de una cadena democrática de instituciones, un eslabón más en la cultura política de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias por su atención.